Dicen que todas las horas del día pertenecen a Dios, pero no todas responden igual. Hay un momento, escondido entre la oscuridad y el amanecer, donde el cielo parece acercarse. Un instante que Jesús conocía, un tiempo que Él buscaba, una hora que no comparte su poder con ninguna otra. Y aunque millones oran, pocos oran allí. Pocos entienden lo que ocurre cuando el mundo duerme y el espíritu despierta. Esta es la hora más poderosa para orar. La hora que Jesús eligió. Y lo que vas a escuchar ahora puede cambiar tu vida espiritual para siempre. La mayoría de las personas oran cuando pueden. Oran cuando se acuerdan. Oran cuando algo duele. Otros oran antes de dormir. Algunos oran al despertarse. Pero Jesús no hacía eso. Jesús tenía un ritmo, una disciplina, un secreto. Y ese secreto estaba escondido en un horario que casi todos evitan. Las Escrituras lo repiten con una precisión que no es casualidad. Jesús se levantaba muy de madrugada cuando aún era oscuro, y allí oraba. No era al mediodía, no era por la tarde, no era antes de acostarse, era antes del amanecer. Un espacio donde el silencio es distinto, donde el alma escucha mejor, donde el mundo espiritual está en transición. ¿Por qué Jesús hacía eso? ¿Qué sucede en ese intervalo donde la noche todavía domina, pero el sol ya se aproxima? ¿Qué sabía Jesús que muchos cristianos han olvidado? Para entenderlo, primero debes mirar la escena. La ciudad está dormida, las casas permanecen en silencio. No hay movimiento, no hay distracciones, no hay ruido humano que interfiera con la voz eterna. El mundo entero parece en pausa. Pero el cielo, no. Jesús se adelantaba al día para encontrarse con el Padre antes de encontrarse con cualquier persona, antes de cargar con multitudes, antes de enseñar, antes de sanar, antes de enfrentar demonios, antes de confrontar religiosidad, antes de caminar entre sombras humanas. Primero, se encontraba con el reino que gobierna sobre todo eso. Orar de madrugada no era un hábito bonito, era estrategia espiritual, era guerra anticipada, era alineación, era sensibilidad, era poder. Hay algo que sucede cuando el cuerpo lucha contra el deseo de seguir durmiendo y el espíritu decide despertarse. En ese instante, algo interno declara: mi voluntad no manda, mi comodidad no manda, mi carne no manda. Y esa rendición abre puertas que permanecen cerradas cuando uno se acomoda. Tal vez por eso Jesús buscaba ese momento. Porque cuando el resto duerme, el espíritu escucha diferente. La mente no está saturada, el alma no está llena de estímulos, el corazón no está disperso. La madrugada es una invitación a una intimidad que el día no puede ofrecer. Pero la pregunta es, ¿por qué es esta la hora más poderosa para orar? Porque la madrugada es frontera, es el límite entre dos mundos. La noche que se retira y la luz que anuncia su llegada. En ese punto, mientras la creación se prepara para despertar, Dios opera en el secreto. Lo que se siembra en oscuridad fructifica en la luz. Lo que se habla en el silencio se manifiesta en el ruido. Lo que se entrega en lo oculto se cosecha en público. Jesús sabía esto. Sabía que para caminar con autoridad en el día, debía recibir poder en la madrugada. Sabía que lo que enfrentaría horas después tenía que ser derrotado primero en oración. Sabía que la batalla no se pelea cuando llega, sino antes de que despierte. Y aquí se revela una verdad incómoda. Muchos oran tarde. Oran cuando ya están cansados. Oran cuando el día ya los golpeó. Oran cuando ya han perdido la sensibilidad. Oran cuando ya están contaminados por las voces del mundo. Y aunque Dios escucha, la oración no tiene el mismo filo. No atraviesa igual, no rompe igual, no transforma igual. ¿Y si te dijera que gran parte de tu desgaste espiritual viene de orar después de la batalla, en vez de antes? ¿Y si te dijera que estás peleando con armas descargadas porque no estás orando cuando Jesús oró?
¿Y si te dijera que la respuesta que buscas no llega porque estás en el horario correcto para dormir, pero en el horario incorrecto para orar? La madrugada guarda un poder que no puede ser replicado. No porque Dios cambie, sino porque tú cambias. El silencio te expone, la falta de distracciones te enfoca, la quietud te alinea, y tu espíritu se vuelve más receptivo a la dirección divina, a la corrección, a la fortaleza, a la visión. Jesús lo sabía. Por eso, incluso cuando estaba exhausto, iba al monte antes del amanecer. No buscaba comodidad, buscaba conexión, y cuando bajaba, bajaba con autoridad, bajaba con claridad, bajaba con discernimiento, bajaba con poder. Muchos quieren autoridad sin sacrificio, quieren claridad sin disciplina, quieren avance sin intimidad, quieren victoria sin madrugadas, pero el reino no funciona así. Lo que no se rinde en secreto no se manifiesta en público. Lo que no se entregan a oscuras no brilla en la luz. Y tal vez por eso este mensaje te está alcanzando hoy. Porque hay algo en ti que siente que Dios te está llamando más profundo. Que hay una transición espiritual cerca. Que hay una puerta que no se abrirá hasta que cambies tu horario. Que hay una batalla que no se romperá hasta que te posiciones donde Jesús se posicionó. La madrugada no es un horario conveniente. Y Dios no te llama a ella para agradarte. Te llama porque allí Él trabaja de una forma distinta. Allí Él te afina, te limpia, te ajusta, te revela, te fortalece, te prepara. Hay cosas que no escuchas durante el día porque no fueron diseñadas para ser escuchadas con ruido alrededor. Hay instrucciones que no llegan cuando el alma está dispersa. Hay respuestas que solo descienden cuando demuestras que tu espíritu está más hambriento que tu sueño. No se trata de religiosidad. No se trata de sentirte más santo. No se trata de cumplir una regla. Se trata de posición, de guerra, de enfoque, de sensibilidad espiritual. Jesús oraba de madrugada porque sabía que el día demandaría demasiado. Y tú lo sabes también. Sabes que hay tensiones, decisiones, batallas, cargas, voces, distracciones. Sabes que el enemigo no descansa. Sabes que la vida espiritual se desgasta si no se alimenta. Entonces, ¿por qué seguir enfrentando el día sin haber pasado por la presencia primero? ¿Por qué enfrentar la oscuridad sin haber despertado con la luz? ¿Por qué vivir reactivo cuando Jesús vivía preparado? Hay un nivel de presencia que solo se alcanza cuando buscas a Dios, antes que a cualquier otra cosa. Antes que las redes, antes que el trabajo, antes que la rutina, antes que las voces humanas. Y ese nivel se revela en la hora que Jesús eligió. La madrugada. Tal vez te preguntes si es necesario hacerlo todos los días. Tal vez sientas que no tienes fuerzas para empezar. Tal vez la idea te intimida, pero escucha. Dios no te está llamando a cumplir una tarea, sino a entrar en una dimensión espiritual que está esperando por ti. Hay revelaciones que están listas para descender. Hay cadenas que están listas para romperse. Hay temores que están listos para caer. Hay puertas que están listas para abrirse. Pero necesitan un corazón disponible en la hora donde el cielo se acerca más. La madrugada no cambia a Dios, te cambia a ti. Y cuando tú cambias, todo cambia. Jesús sabía que quien gobierna su madrugada gobierna su día, que quien se rinde primero en la intimidad, vence después en la batalla, que quien escucha temprano no tropieza tarde. Esta es la hora más poderosa para orar, la hora que revela dónde está tu hambre, tu enfoque, tu disciplina, tu entrega, la hora donde se decide tu fuerza espiritual para el resto del día. La hora donde Dios te prepara sin que nadie lo vea. Y cuando ese hábito se forma, algo empieza a pasar. Tu mente se aclara, tu discernimiento se agudiza, tu espíritu se fortalece, tus batallas cambian, tus cargas se aligeran, tus decisiones se vuelven más firmes, tu corazón se hace más sensible, porque la madrugada no solamente te despierta,
te transforma. Jesús lo sabía, y hoy tú también lo sabes. Si decides entrar en ese horario no será fácil al principio, pero todo sacrificio tiene fruto. En la oscuridad donde todos duermen, Dios te verá despierto, y Él recompensará lo que haces en secreto. Él honrará tu búsqueda. Él hablará a tu espíritu. Él romperá cadenas que te acompañaron por años. Él alineará tu camino. Él encenderá tu propósito. La madrugada no es solo una hora, es un altar, es territorio santo. Es el espacio donde se construye una vida espiritual sólida, profunda y real. Jesús reveló la hora. Ahora la decisión está en ti. ¿Seguirás orando cuando te quede tiempo? ¿O empezarás a orar cuando el cielo está más cercano? La hora más poderosa para orar no es un mito, no es superstición, no es exageración. Es la hora en que Jesús se levantaba. Y si Jesús la eligió, ¿cómo no vas a elegirla tú? Porque cuando oras en la madrugada, no solo despiertas temprano, despiertas al propósito, despiertas al Espíritu, despiertas a la voz de Dios. Y cada día empieza diferente